Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al vídeo tutorial de Clinip. Clinip es una aplicación web para gestión de consultas médicas. Aquí podemos ver la pantalla de acceso donde deberemos colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. En este caso yo he creado un usuario de prueba. Pinchamos en conexión y directamente accedemos a la pantalla de inicio. Aquí podemos ver una pequeña información que nos va dando el sistema, que podemos mover, podemos modificar, acá podríamos añadir. Bueno, es un poco de información general. Podríamos añadir paneles y quitar, pero en principio con esto tendríamos suficiente. Luego vemos que tenemos aquí la pantalla de pacientes médicos, que es un poco el núcleo de lo que es la aplicación Clinip, la parte financiera para poder emitir facturas, en este caso facturas a pacientes, y luego un apartado de agenda donde podríamos ir viendo los eventos que vamos quedando, que vamos concertando con los diferentes pacientes. Si vamos por partes, entramos en pacientes médicos. Aquí veremos una pequeña pantalla de presentación y aquí a la izquierda tenemos pacientes y médicos. El listado de pacientes, veremos todos los pacientes que tenemos dados de alta. Yo en este caso he creado unos cuantos unos cuantos pacientes genéricos. Y si entramos en el primero, veremos la ficha del paciente. Tendremos sus datos personales, toda la información así más interesante, y desde aquí podremos modificar o eliminar el paciente. Luego tendremos también dentro de paciente, tendremos todos los datos, las formas de pago en caso de que este cliente tuviera que pagar, y desde aquí podríamos generarle a este cliente directamente una factura o un abono de una factura. Tenemos la parte de agenda, donde tendremos los eventos que tenemos con este paciente realizados a realizar. En este caso están todos realizados porque son anteriores a la fecha de hoy. Los médicos o médico que tiene asignado este paciente. Luego tendríamos un apartado de antecedentes donde podemos indicar pues características del paciente sobre el que estemos, y en este caso también podemos configurar alertas. Yo por ejemplo aquí he configurado una alerta de alergias a la penicilina para que cuando hagamos cualquier interacción con el paciente nos dé un aviso de que este cliente en concreto es alérgico a la penicilina. En notas, pues ahí podríamos añadir lo que consideremos oportuno, pues personas de contacto, teléfonos, no sé, cualquier información que nos pudiera ser útil a la hora de tratar al paciente. Luego en el apartado de consultas tenemos las consultas, ya ves, aquí nos está mostrando la alerta, tiene una alerta del tipo alergias, es decir, algo a este cliente hay que tenerlo en cuenta que es alérgico, hay que mirar a que es alérgica en el apartado de antecedentes. Entonces en el tema de consultas, desde aquí le podríamos generar una nueva consulta. Pues aquí hay unas estándar que se pueden configurar las que queramos, o si no directamente la podemos escribir. Escribimos los motivos de la consulta, pues un posible diagnóstico que también viene predefinido, o directamente escribir en los exámenes que le vayamos a ofrecer. Aquí podemos predefinir unos cuantos, si no directamente lo escribiríamos. El historial de la enfermedad, exámenes clínicos, un tratamiento, si hubiera infiltraciones. Y por último aquí abajo podemos efectuar o poner la forma de pago que tuviéramos para este cliente. Finalmente pincharíamos en añadir y nos generaría, como hemos visto en la pantalla anterior, las consultas para este paciente. Estas consultas luego aparecen reflejadas en la agenda, como veremos después. En la parte de biología, pues aquí añadiríamos los exámenes biológicos, en este caso, analíticas de sangre, orina, que pudiéramos hacerle a este cliente y quedarían guardadas en su historial. Lo mismo con exploraciones, tenemos ecografías, podemos hacer, cuando lo pinchamos en nueva exploración, igual que antes en nueva biología, pues iríamos indicando aquí los resultados de los análisis que le hemos hecho al paciente. Y luego por último, por penúltimo, en documentos tenemos los documentos que podemos subir, fotos, radiografías, cualquier tipo de información, consentimientos que consideremos oportunos que debamos tener en la ficha del paciente. Aquí como podéis ver hemos incluido dos imágenes, dos radiografías, donde se ven
dos imágenes que podemos consultar, podemos descargar, podemos eliminar, incluso podemos enviar por email. En objetos vinculados aquí no veremos nada. Bueno, veremos si tuviera facturas, las veríamos aquí todas vinculadas al paciente. Y el log, pues bueno, lo de cambios para saber quién ha creado el paciente y quién los ha cambiado. En este caso, pues es superadmin, tal fecha y en tal fecha. Y podríamos hacer un seguimiento de este paciente desde que entró en la consulta. Luego, siguiendo el menú, tenemos los médicos. Pues en este caso yo he dado dos médicos de alta. Aquí si la consulta fuera de un único médico, pues solo tendríamos un único médico y estarían todos los pacientes asignados a ese médico. Pero en caso de que se trate de una consulta con varios profesionales de la medicina, pues aquí podríamos ir creándolos y asignándolos a pacientes. En este caso el médico 1, aquí tendría sus datos, su especialidad, su información personal, importar, exportar y los pacientes a los que esté asignado. En este caso, este médico está asignado únicamente al paciente 1 y aquí en nota, igual que hemos hecho antes, pues podríamos poner una nota pública o una nota privada, pues información interesante sobre el doctor, sobre el médico. Bueno, sí, aquí en importar exportar podríamos exportar su tarjeta VCAR para mandarla por correo electrónico. Y aquí en la parte de médicos, pues esta es la información así más importante que podríamos tener. Si pasamos a la parte financiera, aquí lo que podemos hacer es facturas a pacientes en este caso. ¿Vale? Aquí hay clientes, los clientes son nuestros pacientes, podríamos emitir una nueva factura por el paciente, el que elegiríamos el paciente, las condiciones de pago y crearíamos la factura para el paciente dependiendo de lo que necesitemos. Y luego, por último, muy importante también, el apartado de agenda. En el apartado de agenda iremos viendo las consultas que tenemos con cada paciente. En este caso, el paciente 1 pues, tiene consulta el 6 de marzo, según vayamos definiendo consultas, irían apareciendo en el cumpleaños, en el calendario. Tenemos una vista mensual, una vista semanal, una vista diaria, o sea que podemos hacerlo a nuestro gusto. Ya veréis que es bastante sencillo y bastante rápido. Y bueno, y tampoco quiero extenderme mucho más. Nos tenéis a vuestra disposición para solicitar una demo. Estaremos encantados de enseñaros en profundidad el funcionamiento. Esto es un software totalmente abierto y configurable, podemos modificarlo a vuestro gusto, podemos añadir aquello que consideréis necesario y quitar lo que consideréis que sobre. Estamos totalmente abiertos a haceros una demo, simplemente tenéis que rellenar el formulario de contacto o llamarnos por teléfono. Bueno, un placer y hasta la próxima. Gracias por vuestra atención.